Muy buenos días, tengan todas las personas que nos están escuchando. Bienvenidos todos a esta entrega maravillosa que Dios nos permite para todos ustedes, para nuestra comunidad, que está ávida pues de esa parte de calor humano, de esa parte de encontrarnos y de poder desarrollar ese maravilloso don de la comunicación con todos ustedes. Hoy, desde nuestra emisora Católica Radio Paraíso 100.7, para todos ustedes que nos están escuchando y para todas esas personas lindas que están fuera de nuestro país, una bendición y un beso grandotote, un abrazote desde Timotes, la tierra que los vio nacer. Y que sabemos que nos están escuchando y que también están ávidos de escucharnos, pues bendito Dios que nos permite a través de esta emisora llegar hasta todos ustedes. Hoy tenemos en nuestra emisora un invitado muy especial, porque yo sé que es de agrado para todos ustedes y más allá del agrado es esa necesidad que nosotros tenemos de, como quien dice, ese cariño que nosotros tenemos que darle a nuestro sentir, a nuestro pensar y a la forma de cómo nosotros enfrentar esta situación difícil por la que estamos pasando. Tenemos de invitado especial a nuestra doctora psicólogo, la doctora María Jesús Albarrán. Bienvenida, doctora, buenos días. Muchísimas gracias, licenciada. Y bueno, queremos abordar con ella, pues necesitaríamos mucho tiempo, ¿verdad? Porque esta parte de psicología es sumamente importante. Yo pienso que es una de las partes más importantes de nuestro ser, de nuestro entender, de nuestro cuerpo humano. Y por eso, pues, queremos dialogar con ella, establecer con ella pues algunas pautas, algunas recomendaciones que se van a ir dando a lo largo del programa para todos ustedes y de cómo también nosotros abordar y establecer algunas diferencias en razón de esa angustia que nos aborda, de esa ansiedad y establecer también diferencias en lo que pudiera ser un diagnóstico en razón de depresión, en razón de ansiedad, pero todos estos puntos los vamos a ir desarrollando a lo largo del programa con la doctora psicólogo María Jesús Albarrán. Bien, doctora, los micrófonos son suyos. Quisiera que nos hablara un poquito en la parte pues de establecer esa parte de diferencias entre depresión, sensación de tristeza y lo que esté a su agrado, pues que usted como un psicólogo pues, pudiera pues haber hecho ya, ¿verdad?, en nuestra comunidad un diagnóstico en razón de psicología para toda la comunidad. Claro que sí. Bueno, inicialmente usted me decía vamos a hacer como una diferencia entre estas patologías, pero yo quisiera que habláramos primero sobre la repercusión psicológica que tiene para nosotros la pandemia en sí misma, Sí, porque ciertamente pues la pandemia ha traído un impacto que pueden ser, o en muchos casos ha sido completamente abrumador. Han incitado en nosotros sentimientos que ciertamente cotejan bastante con patologías específicas, pero eso no quiere decir que realmente tengamos una patología, que tengamos que establecer un diagnóstico y en el caso de la depresión que tengamos que ser tratados en sí mismos. ¿Ok? Entonces, más allá del impacto que puede tener el COVID en sí mismo, tenemos que tener en cuenta que la primera medida que se ha tomado a nivel mundial ha sido el aislamiento social. Y eso en sí mismo pues tiene un impacto porque los seres humanos desde que nacemos somos seres sociales. Entonces, quizás no ha sido suficiente y en términos emocionales no nos cubre el hecho de que estamos conectados vía online. Realmente no satisface, digamos, las necesidades que además tenemos completas desde que somos niños, desde que estamos muy pequeños. Entonces, esto hace que todo sea como más complejo, ¿no? La pandemia en sí misma probablemente pues, ha cambiado mucho la manera en que todos vivimos nuestra vida. Desde el uso del tapabocas, el poder tomar distancia, no saludarnos de beso, de abrazo, como es tan común. Entonces, estas rutinas diarias se han visto muy alteradas. Y eso, inicialmente, despierta en nosotros como mucha incertidumbre. ¿Qué hago? Sobre todo cuando estoy frente a una persona que viene y que me saluda, ¿cómo debo responder el saludo? Muchas veces sucede como que, bueno, tenemos la costumbre de que nos damos la mano de repente los caballeros. Ya no lo puedo hacer. De hecho, nuestro cerebro ha tenido que trabajar doble cuando tenemos que activar el chip de es un puñito, es con el codo, ¿no? Entonces, como les digo, pues esas rutinas se han visto alteradas.
Otra repercusión, a mi juicio, que ha sido bastante importante, pues son las presiones como económicas, porque desde marzo del 2020, que inició la pandemia, todo se ha modificado. Y esto no es Timotes, esto no es Venezuela, esto es a nivel mundial, por supuesto. Hay países que se han visto muchísimo más afectados que nosotros, hay países que, por el contrario, han salido a flote de una manera súper optimista. Y bueno, nosotros ahora mismo nos encontramos como en la punta del iceberg. Así mismo, tal cual, así lo escribo. Entonces, preocuparnos por demás de esta situación, creo que nos está generando, voy a usar el término de enfermedad, ¿sí? Sin querer decir que estamos todos enfermos, sí, claro. ¿okay? Pero sí, de alguna manera, la repercusión que ha tenido es tan importante que sentimientos parecidos a los síntomas de la depresión, como la tristeza, el agobio, en muchas personas que se comunican conmigo diariamente, la dificultad para dormir, la alteración incluso en los hábitos alimenticios, ¿ok? Entonces, tenemos que empezar por pensar por cuánto tiempo puede ser esto, ¿sí? Tenemos, ¿verdad? Que es la incertidumbre que nos tiene. Exactamente, eso es lo primero. Pero justamente contando los días, tengo tantos días en cuarentena, tengo tantos días que no puedo salir, ahora tengo tantos días para poder salir, nos está llevando a pico. Entonces, cuando, digamos, enfocamos nuestros pensamientos en esos elementos que, por supuesto, son negativos, entonces es allí cuando nos vamos en picada, emocionalmente hablando. Claro. Y decía usted, doctora, en la parte de establecer la diferencia entre ansiedad y depresión, claro está, que es un diagnóstico más complejo la parte de depresión. ¿Y cómo podríamos nosotros establecer esa diferencia para nuestros oyentes en el hogar, a manera de que ellos pudieran no diagnosticar, pero sí identificar cuando el problema se está volviendo más serio? Cuando mi familiar está cayendo en depresión, por decirlo de alguna manera? Y cómo esa parte pues, puede influir también dentro del grupo familiar. Incluso cuando tenemos pacientes COVID dentro de la vivienda, ¿cómo podríamos nosotros aumentar, si se quiere de alguna manera, la parte de, no de optimismo, sino la parte de conocimiento del resto de miembros de la familia para manejar esa parte dentro del hogar? Por supuesto, como usted dice, el conocimiento es poder. Una vez que conocemos a qué nos estamos enfrentando, es mucho más fácil poder manejarlo. Entonces, pues bueno, desde nuestra nueva realidad, yo creo que el estrés ha sido, digamos, un sentimiento colectivo. El estrés pues no es un sentimiento en sí mismo, pero sí es un estado que provoca, a su vez, un estado de ánimo particular. Entonces, nos encontramos como personas muy irritadas en todo momento. Yo creo que el mal humor se volvió una constante a nivel colectivo. Y eso, pues, por supuesto, quizás inicia en nuestra familia, en nuestro hogar. Estoy reacio a que me hablen, al ruido, qué fastidio a la hora de comer, qué fastidio que de repente no me quiero bañar. Entonces, ese mal humor, que al igual es una característica de la depresión, tenemos que empezar a diferenciar si es una constante en tiempo. Es decir, si estoy de esa manera todos los días o por lo menos la mayor parte del día. Porque pues naturalmente si de repente el día que tenemos permitido salir a la calle, pongo el ejemplo el día de hoy, salgo, hago una cola, no puedo comprar, eso va a suscitar en mí un mal humor. Sin embargo, si llego a casa, después en la tarde el mal humor se me quita, quiere decir que no califica. ¿Ok? Un sentimiento de miedo, yo creo que es otro sentimiento que ha sido una constante y que nos ha acompañado durante todo este tiempo. Ciertamente el miedo, en primer lugar, pues como de contagiarnos, ¿no? Porque pues lastimosamente yo creo que la situación salud es una de las cosas que más nos atemoriza en este momento, digamos, colectivamente. Entonces, por una parte el miedo de nosotros contagiarnos, el miedo de que se contagie alguna de los miembros de nuestra familia y cómo enfrentarlo. El miedo también se encuentra presente en la depresión. Sin embargo, el miedo, hablándolo patológicamente, también sigue siendo una constante y son miedos como irracionales. Hago la diferencia. Si una persona con depresión tiene miedo, es un miedo a cosas que no han pasado, a cosas que no es que sean irreales, pero que, digamos, no tienen un sustento lógico. Es decir, una persona con depresión puede ser muy catastrófica.
Yo tengo miedo a infectarme, aun cuando cumplo todas las medidas de bioseguridad dentro de casa y no salgo de casa. ¿Ok? Lo que una persona pues que no tenga una depresión puede manejar su miedo, puede entender, bueno, esto es un miedo, ya va, espérate, esto no está pasando, y puede salir a flote. Por otro lado, pues bueno, una de las características también bastante esenciales es la ansiedad. Justamente esa preocupación constante por algo que todavía no sucede, por algo que ni siquiera sabemos que va a suceder, pero que igualito tiene tanto peso en nuestro estado anímico que altera nuestra cotidianidad, por supuesto. En términos de depresión, otra de las características que debemos tener muy en cuenta es la distorsión en el sueño. Pero no es que de repente hoy no estoy durmiendo bien y mañana duermo bien. Cuando hablamos de patologías específicas tenemos que tener en consideración la constante de tiempo. Y no podemos calificar a una persona con esta patología a no ser que cumpla con un tiempo mínimo de 2 meses. 2 meses donde casi todos los días, la mayor parte del día, cumple con estos criterios. ¿Ok? Los cambios en el hábito alimenticio. Ya no me provoca comer, como porque de repente pues tengo que comer, no siento placer al comer, muchas veces ni siquiera como. También eso es patológico, repito, siendo una constante en tiempo. Y por último, pues el disfrute en las actividades que pues disfrutaba anteriormente hacer. Salir, conversar con un amigo, disfrutaba ver redes sociales. Ahora es difícil disfrutar, sobre todo con esta sobrecarga de información que tenemos. Entonces, yo creo que tenemos que hacer esa valoración y en primer lugar, no como automedicarnos, en este caso no autoidentificarnos con patologías. El hecho de que de momento yo me siento muy triste no quiere decir que estoy deprimido y en eso quiero hacer bastante énfasis porque realmente muchas personas que se comunican conmigo diariamente me dicen es que estoy muy deprimido. Ojo, porque la depresión como depresión en sí misma es una de las patologías que son más difíciles de tratar. Es una enfermedad realmente severa y cuando hablamos de no, ya estoy muy deprimido porque tengo ganas de llorar, a veces no tenemos ni siquiera idea de lo que realmente estamos hablando. Entonces, creo que tenemos que centrarnos en lo que es normal sentir en estos momentos, dadas las circunstancias. ¿Okay? Es normal que de momento nos preocupemos, es normal que de momento, sí, nos invada el miedo, pero lo normal, repito, es como que nosotros podamos decir, no, pero ya va, o sea, este miedo no me está atacando a mí, yo no estoy enfermo, yo tomo las medidas de seguridad, que es lo primordial, realmente. Si nosotros salimos a la calle, lo tengo comprobado con mi esposo, lo tengo comprobado conmigo misma, estamos expuestos, digamos, a contacto con otras personas, con los pacientes, tomamos las medidas y gracias a Dios pues no ha pasado nada. Entonces, teniendo en cuenta que cumplo con ello, eso nos va a ayudar de repente a tener el optimismo. Así, bueno, tengo pensamientos un poco negativos, tengo cómo sustentar los pensamientos positivos y entonces dejarlo de lado. Bueno, para nuestros queridos oyentes, pues muy amena esta entrevista, ¿verdad? Y muy complaciente sería la palabra, en el sentido de que nosotros podemos adoptar todas estas medidas psicológicas de las que nos está hablando la doctora María Jesús. Y es importante, sí, doctora, porque nosotros escuchamos muy a menudo, con mucha frecuencia, esa parte que decía usted, estoy deprimido, tengo una depresión. Entonces usted, querido oyente, debe, en lo posible, tratar de establecer diferencias en esa parte de cuando usted tiene ansiedad, cuando tiene miedo y no caer en depresión, porque como dice la doctora María Jesús, la depresión es un diagnóstico muy complejo y un tanto difícil de tratar. Bien, con esta maravillosa entrevista, pues nosotros vamos a un espacio musical y regresamos de nuevo con todos ustedes. Estás viendo Televisora Basílica Timotes. Esta es la programación del día.
con esta programación especial y hoy haciéndole llegar a todos ustedes a través de nuestra doctora psicóloga María Jesús Albarrán estas reflexiones y parte de conocimientos y de ideas que usted puede aplicar en su hogar, en su comunidad, de manera psicológica, cómo nosotros podemos enfrentar estas situaciones difíciles que por demás, pues al ser humano desde el momento de su nacimiento las va sintiendo. Nosotros pues en la vida tenemos que hacer un sinfín de adaptaciones y tenemos que transitar como seres humanos pues a través de situaciones difíciles, pero que contamos en este momento con nuestra doctora psicóloga, la doctora María Jesús Albarrán, para que ella pueda pues hacernos llegar algunas palabras, algunos, como quien dice, algunos tips no sería, sino que usted en su casa pues pueda también ayudarse a través de nuestra emisora, a través de esta entrevista, pudiera usted ayudarse también a aplicar estos conocimientos que la doctora le está impartiendo. Doctora, nosotros pues nos preocupa, ¿verdad?, como seres humanos y en sobremanera la parte de los grupos familiares que tienen familiares COVID en casa, porque unido pues a algunas situaciones que ya conocemos, como es la parte del distanciamiento hasta los hospitales tipo 4 en las ciudades, en la parte que ya conocemos de que no tenemos acceso a gasolina, a la parte de transporte, en fin, un sinnúmero de dificultades por las que estamos atravesando, pues muchas veces nuestros pacientes COVID se quedan en casa y muchas personas sienten el temor también de informar que tienen el paciente COVID o con síntomas en casa, y unido a eso pues tienen pérdidas. Muchas veces hay personas, grupos familiares donde tienen más de una pérdida por COVID, por decirlo de alguna manera, se muere el papá, luego se murió el otro hijo, se murió el papá, se murió la nuera, en fin. ¿Cómo nosotros pudiéramos ayudarnos dentro del hogar a manejar esta situación desde el punto de vista psicológico? ¿Qué ayuda nosotros podríamos obtener a través de este momento y qué nosotros podríamos también establecer dentro de nuestros hogares para lograr sobrellevar ese dolor, podríamos decirlo? Claro. Bueno, inicialmente cuando tenemos una persona en casa con cualquier tipo de enfermedad, con cualquier tipo de condición, realmente ¿qué debemos trabajar? Pues el grupo primario de apoyo. La familia es esencial para la resolución de cualquier conflicto, no solamente tratándose en términos de salud, sino de todo tipo. La familia es núcleo. Entonces, la primera medida es que como grupo primario de apoyo seamos eso, apoyo. Apoyo inicialmente para la persona que está diagnosticada, que está enferma, que tiene el padecimiento en todo caso, porque estar enferma, lo dije hace rato, pero no suena como tan, no es muy alentador, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la persona que tiene, digamos, esta particularidad, porque ya en sí mismo, pues es una persona que tiene miedos o síntomas duplicados. Si a nosotros, a esa persona, le sumamos nuestros miedos, nuestras angustias, nuestra tristeza, realmente no estamos colaborando con ellos. O sea, pudiera ser incluso muy contraproducente, muy lejano al bienestar. ¿Okay? Entonces, seamos apoyo. Quizás muchas personas que me oyen dicen, pero ella sí lo dice fácil. Yo sé que quizás no es muy fácil, pero si nosotros no tomamos como primera medida el control en todos los términos que se entiendan, pues la situación se nos va a salir de las manos. Entonces, voy a hablar inicialmente del apoyo de la familia para con el paciente. Repito, ya el paciente tiene un padecimiento, eso lo hace paciente. Entonces, tenemos que brindarle primeramente las medidas de su propia seguridad. Sabemos que pacientes diagnosticados con COVID que están dentro de casa requieren medidas de higiene en primer lugar, requiere medidas de cuidado, pero también de aislamiento. Eso lo que quiere decir es que no podemos como acercarnos mucho, como acompañarlo, ¿sí? Como que disfrutar de muchas cosas, pero sí podemos eventualmente preparar su comida preferida, tener cuidados desde la lejanía, pero que sean como los que sabemos que les gusta a nuestra familia, a nuestro miembro de la familia. Ser muy alentadores, porque muchas veces, bueno, tenemos la imprudencia y pasa dentro de la familia, somos seres humanos. A veces, bueno, vamos a suponer, tengo un hijo que
está diagnosticado con COVID, lo tengo dentro de casa y bueno, todos los días lo veo un poco desmejorado físicamente por el hecho de que, bueno, tiene el cabello largo, etcétera. Lejos de decirle otra vez también, le digo, ay, pero tú sí estás feíto hoy, o tú sí, eso no es alentador, eso por el contrario puede llevar a que la persona más se deprima. Y entonces en ese sentido tenemos que darle mucho positivismo, tenemos que ser muy asertivos con las palabras que vamos a decir. A veces cuando no sabemos decir nada, el silencio es suficiente, el acompañamiento es suficiente. Entonces para con el paciente, como le digo, detalles como de una comida que le guste, el disfrute de alguna conversación donde seamos completamente positivos y un mensaje de fe y de esperanza, como usted lo dice, yo creo que es lo que necesitamos todos en todo momento. Yo creo que es una de las cosas buenas que nos ha traído la pandemia. Nos ha acercado más, indiferentemente a nuestras inclinaciones religiosas, nos ha acercado a Dios. Y eso, por demás que es una estrategia de afrontamiento bastante asertiva, nos tranquiliza, nos acalma. Bueno, eso para con el paciente. Para con la familia, sí, a veces es muy preocupante. Pero sí, lo dije al principio, perdemos el control y nos estamos yendo a picada. Entonces, tenemos que ser optimistas, tenemos que tomar todas las medidas de control para con nuestro paciente y para con el resto de los miembros dentro de casa. Tenemos que tomar medidas de higiene extremas en casa. Tenemos que intentar mantener nuestra normalidad. Es decir, tenemos que intentar que los ritmos de sueño, los hábitos de sueño se cumplan, los hábitos alimenticios también se cumplan y sobre todo pues controlar los pensamientos negativos. Eso no es tan sencillo y muchos de los pacientes que quizás me escuchan y que en algún momento hemos hablado acerca de esto como medidas de tratamiento, siempre se los digo. Yo sé perfectamente que intentar controlar un pensamiento negativo no es tan sencillo, porque de momento tú te dices, ok, ya no voy a pensar más en esto, me ocupo en esto, y de momento te das cuenta que estás volviendo a pensar en el tema. Pero mientras intentemos la mayor cantidad de veces posible de controlarlo, pues lo vamos a lograr. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, como les digo, siempre el positivismo y el optimismo ante una situación, por muy devastadora que sea, por muy difícil, y no estar predispuestos, porque en la predisposición tenemos la puerta abierta para entonces los otros síntomas como el sentimiento de temor, de enojo, de tristeza, de preocupación y de muchísimos casos de frustración también. Sí, pues para las personas que nos están escuchando es importante, ¿verdad?, saber nosotros cómo manejar muchas veces el dolor. Como dice la doctora, pues hay momentos en los que se nos hace muy cuesta arriba soportar, manejar el dolor. Sí, en un proceso como de crisis. Sí, como de entregar, ¿no? Esa parte de dejar ir un familiar, por decirlo de alguna manera. Pero que, bueno, a veces nos quedamos sin palabras porque entendiéndose de que la persona que está pasando por el dolor, pues muchas veces no tiene la capacidad, ¿no?, de manejarlo así tan rápido. Pero que es importante que nosotros como seres humanos en este momento pues logremos de alguna manera manejar esa parte, manejar el dolor, buscar pues actividades que nos ayuden, como quien dice, a seguir adelante. Por supuesto. Y como dicen algunos escritores por ahí, algunos investigadores en psicología, no dejarnos sabotear la parte del cerebro. El autosabotaje es una de las particularidades en temas de patología. Sí. Porque realmente pues entra dentro de la normalidad el hecho de que si estás vivenciando una pérdida, las pérdidas pues en este momento, dadas estas condiciones, esta situación, esta circunstancia, son pérdidas repentinas y eso lo hace un poco traumático. Tú no vivencias igual una pérdida de una persona que de repente tenga una enfermedad, que es una enfermedad que ha tenido su tiempo para nosotros procesar el hecho de que, bueno, esto es crónico. Irónicamente, cuando se pensaba que estaban evolucionando, tenían un pico y era cuando, pues lamentablemente, fallecían. Entonces, es difícil, lo hace traumático, lo hace más difícil de digerir, más difícil de aceptar y ciertamente tiene su tiempo. Entonces, yo creo que tenemos que saber, y esta quizás es una palabra de apoyo para las personas
me han escrito que han perdido miembros de su familia en los últimos días. Es normal, no quiere decir que te estás volviendo loco, no quiere decir que estás sumergido tú en una depresión, ni que vas a caer en una depresión que vas a tener que ser médico, no. Es necesario hacer catarsis de las emociones, las positivas y las negativas, y hay que vivenciarlas. En medio de la pérdida del dolor, tenemos que vivir el duelo, tenemos que vivir el luto. Cuando es necesario llorar, cuando sentimos la necesidad de llorar, lloremos. ¿Qué no podemos hacer? Llorar eternamente. Claro. ¿Qué no podemos hacer? Dejarnos sumergidos en el dolor. ¿Okay? Y entonces esa sensación de crisis, sí, es necesario vivirlas. De hecho, el duelo lo podemos definir en 5 etapas. Y la primera etapa es justamente esa de crisis, donde todavía yo no entiendo, no acepto. Más que entender, es el tema de aceptar que realmente estoy viviendo esta pérdida. Las personas que pues han perdido familiares, y no solamente en el contexto de COVID, quizás se han enfrentado con el tema de esto es un sueño. O sea, yo quiero despertar porque quiero volver a mi realidad. Quiero volver a la realidad donde está mi esposo, donde está mi hermano, donde está mi hijo, donde está mi tío, donde está mi primo, donde está mi papá, en fin. Y no sucede. Entonces, a esa etapa la denominamos crisis, y es una etapa donde hay muchos sentimientos de rabia, incluso donde no podemos identificar el sentimiento que tengo, porque es bastante difícil. A veces culpa, a veces frustración, a veces enojo, a veces con Dios, a veces con la vida, a veces con los médicos. Sí. Entonces es una etapa que tenemos que vivir, que tenemos que drenar, por supuesto siempre buscando la forma más adaptativa. ¿Okay? Bueno, para las personas que nos están escuchando, usted, querido oyente, pues nosotros estamos tratando, ¿verdad?, de llevar hasta sus hogares esta parte de conocimiento, esta parte de reflexión, si se quiere, para que a manera de que usted pueda en casa también tratar en lo posible de poner en práctica esta serie de recomendaciones, dado que pues no es en una sola persona, no son casos particulares, ¿verdad? Esto se ha hecho repetitivo, y en de verdad muy satisfechos con esta entrevista para todos ustedes, y les recordamos que esta entrevista está también saliendo, aparte de que la estamos transmitiendo por nuestra emisora Paraíso 100.7, en unión con TVT, la televisora Basílica de Timotes, por el canal 7 en la cablera del Señor Valerio, y por a través de las redes www.basilicatimotes.org.b, vía web a nivel internacional y en todo el país. Vamos a escuchar una melodía musical para todos ustedes. Y ya regresamos con nuestra invitada especial, la doctora psicólogo María Jesús Albarrán, para todos ustedes. Estás viendo televisora Basílica Timotes. Esta es la programación del día.
¿Vas a salir de casa? Para detener el coronavirus, la recomendación es que te quedes en casa, pero a veces no es posible. Si tienes que salir, sigue estas sencillas recomendaciones. Mantén una distancia de 1 o 2 metros con otras personas. No te toques la cara, los ojos, la nariz o la boca. Lávate las manos con frecuencia, sobre todo después de toser, estornudar o limpiarte la nariz. Antes de comer, antes y después de utilizar los aseos, al llegar al destino y siempre que las notes sucias. Evita tocar cualquier superficie si es posible. No saludes dando la mano. No des besos ni abrazos. Puedes saludar con la mirada o de palabra. Mantén tu teléfono móvil limpio. Si tienes síntomas, fiebre o tos, quédate en casa y aíslate en tu habitación. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias. ¿Vas a utilizar el transporte público? Si es posible, intenta dejar con los demás pasajeros una distancia de 1 o 2 metros. ¿Qué tienes que hacer en tu puesto de trabajo? Reúnete por videoconferencia. Evita aglomeraciones y mantén una distancia de 1 o 2 metros. Asegúrate de que hay jabón y papel para lavarte las manos. Limpia la superficie de tu escritorio o mesa frecuentemente, incluyendo el teclado y el ratón de tu ordenador. Hazlo con un producto de limpieza de uso común. Y abre las ventanas para ventilar tu despacho. Si te proteges tú, proteges a los demás. Bien, de nuevo con ustedes en esta entrevista planificada para todas esas personas que están escuchándonos y que sabemos que están ávidas de esta ayuda psicológica. Sabemos abiertamente que es así, la necesidad es colectiva de esa parte de ayuda psicológica. Igualmente, pues, desde esta entrevista, desde esta programación, queremos saludar a nuestras operadoras de TVT, operadores y al equipo de trabajo de TVT, Gabriel Vázquez y Joan Vázquez, que están allí también acompañándonos en la parte de la transmisión. Al padre Amílcar también, un abrazo fuerte por ese arduo trabajo que está haciendo para nuestra comunidad y que pues en la parte de dirección pues juega un papel muy importante a la hora de establecernos actividades y que nos hace sentir en equipo, ahora que tanto necesitamos de estar como en familia, en equipo. A todas esas personas de la familia Paraíso 100.7 que hacen posible y que a través de ese trabajo de hormiguita, a través de ese trabajo que lo podemos ver como una familia, pues nosotros podemos llegar allí hasta sus hogares y podemos compartir con ustedes ese momento por el que ustedes están pasando, de alegría, cualquier tipo de sentimiento por el que ustedes estén pasando. Nosotros nos sentimos muy complacidos de estar allí con todos ustedes. Bien, y con nuestra doctora María Jesús Albarrán, pues seguimos escuchando todas esas recomendaciones maravillosas, doctora, que nos hacen sentir en confianza y nos hacen sentir que tenemos como un apoyo, como que... Claro, entender un poco la situación. Sí, y que podemos resguardarnos en esas recomendaciones si las ponemos en práctica. Chévere. En la parte de, estábamos haciendo énfasis también en leer pues algunos mensajes para quienes nos están escribiendo de cómo preparar a nuestros niños, sobre todo a estos niños de 5 años que ya ellos saltan esa barrera, ¿verdad? Desde el momento del nacimiento hasta los 5 años, pues ya podríamos nosotros hablar de que los niños en esta edad
ya están como haciendo el acompañamiento con nosotros los adultos. Ya a los 5 años pues saltan algunas barreras, ya por lo menos en la parte de inmunizaciones ya han saltado ellos algunas enfermedades, ya en los momentos normales ellos pueden incursionar en la parte de socializar en los grupos de kinder. Sí, de hecho desde el punto de vista evolutivo, de desarrollo evolutivo, es cuando se da inicio al desarrollo de pensamiento operacional. Entonces, inicialmente pues tenemos el pensamiento concreto, luego operacional, que es donde empiezo como a entender y a forjar conciencia de mi entorno, de mí mismo. Incluso pues en los niños es a partir de los 5 años donde empieza digamos la exploración con mi mismo cuerpo. Empiezo a tener contacto con el entorno en sí mismo. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos manejar esta situación difícil? Porque ya el niño entra como en ese estado más de conciencia que dice usted, y la pérdida de su familiar más cercano, de ese amor de su vida, que es su papá o su mamá, y que ellos poco están entendiendo esta parte del diagnóstico de esta crisis mundial COVID, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo nosotros podríamos ayudar a manejar esta situación, o cómo nosotros podríamos ayudar a los niños en esta edad, y también a las madres que tienen los niños dentro de su hogar, que por situaciones de estrés, de que tengo que salir, tengo que hacer la compra, el tiempo, tengo que entrenarme yo misma? Sí, entonces a veces lo proyecta en forma de rabia, y el trato para el niño pues no es el más adecuado. ¿Cómo nosotros podríamos orientar a esta mamá para que ella pueda ayudarse en manejar esta situación? Bueno, yo lo decía hace rato, lastimosamente las pérdidas, bueno, por el tema del COVID-19, son completamente repentinas. Y eso, lo dije hace rato, pues lo puede volver traumático en estos aspectos, porque es algo que realmente no espero. Cuando tenemos niños pequeños en casa, la primera medida para nosotros dar buen cuidado a nuestros seres queridos es cuidarnos nosotros mismos. Entonces, una persona que no tenga bienestar es bastante difícil que provea bienestar, sobre todo para los más pequeñitos en la casa. Entonces, yo creo que la primera recomendación que debo hacer, sobre todo a los padres o a las personas de cuidado, a la figura de cuidado que esté dentro de casa, es intentar, yo como cuidador, mantener la calma, de cierta manera. Decía hace rato que es completamente necesario hacer catarsis, es completamente necesario drenar yo misma mi emoción, pero debo también ser como asertivo y oportuno en las medidas y en las formas en las que lo voy a hacer. Contener el llanto, sobre todo en este proceso de crisis, en el episodio de crisis, a veces es difícil. Pero tenemos que entender que si hay unos ojitos por allí que nos estén mirando, tenemos que ser a veces muy prudentes. Algo tan sencillo como, dame un segundo, voy al baño, me voy a bañar, voy a buscar algo en la parte de abajo, en el otro cuarto. Permitirme 5 minutos llorar, respirar profundo y decir, ya va. Esos ojitos me están mirando y no me pueden ver llorar así, de forma tan desenfrenada, es la primera medida. ¿Ok? Inicialmente, pues, más allá del dolor que el niño pueda sentir, si además tiene que cargar con verme llorar dentro de casa o en cada rincón, o escuchar cosas que a veces, pues, improperios que afectan también la salud mental del niño, esa es la primera medida, el control, el autocontrol en todo caso. Entonces, en términos de recomendación, en primer lugar, poder autorregular mi estado emocional, ser asertivo a la hora de drenar, tener mucho cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos, porque muchas veces en casa tendemos a que, no, el niño está jugando, está en el tablet, está en el teléfono, está en la computadora, tiene sus juguetes simplemente, y resulta que sí, la atención conjunta en los niños es muy amplia. Entonces yo estoy manualmente jugando, tengo mi visión enfocada al juego, pero tengo el oído, ¿dónde está mamá? ¿Qué está hablando? ¿Cómo lo está hablando? ¿Qué está diciendo? Y entonces muchas veces, de hecho lo veo bastante en mi consulta, es que yo no sé dónde saca esas cosas. Y cuando vamos a la exploración, sí sé dónde están, aquí están las cosas, es decir, ¿no? Entonces esa es la segunda medida, cuidar qué digo, cómo lo digo, qué hago, cómo lo hago. Y en tercer lugar, pues bueno, como usted lo decía, las emociones, pues lastimosamente muchas veces se transforman en rabia, en molestia, en frustración, que se desemboca cuando tiene oportunidad. Entonces,
en los niños sucede que si para un adulto es difícil, y lo comentaba con usted hace rato, para un adulto es difícil poder identificar si siente culpa, si tiene tristeza. O sea, a veces no sé qué es lo que siento. No sé si tengo rabia, no sé si estoy molesto, no sé si tengo ganas de llorar, no sé si estoy triste. Para un niño es mucho más complejo. Ay, sí. Es mucho más complejo, y es mucho más complejo entonces el niño tener un sentir, y encima, pues ya le digo, lidiar con el sentir de mamá que la estoy viendo, de papá que lo estoy viendo, de mi hermano que lo estoy viendo. ¿Ok? Entonces, sí, repercute muchas veces en emociones negativas. Emociones negativas como entonces el niño no hace caso, porque los niños no lloran. Los niños cuando están deprimidos tienen síntomas completamente diferentes a los adultos. Los niños siguen haciendo lo que les gusta, cosa que no pasa con los adultos. Los niños raramente tienen, digamos, una distorsión en los hábitos alimenticios. Quizás en términos de sueño los niños pues empiezan a tener como pesadillas, pero esto no es algo que sea muy notorio, sino hasta que el niño te lo cuenta, porque por lo general pues no es como que me levanté o no puedo dormir, no sucede con los niños. Lo que sí sucede es que los niños se colocan de mal humor todo el tiempo. ¿Sí? Empiezan las rabietas, el no quiero hacer caso, el típico me está contestando. Esa es una característica de una emoción negativa en el niño que por supuesto no sabe manejar, no sabe expresar, y pues a veces como adulto no sabemos. Entonces mencioné 3 herramientas para el papá. A eso le voy a sumar el hecho de que tengo que acompañar a mi hijo. Tengo que intentar que él descubra qué siente. Muchas veces simplemente una conversación nos ayuda. Poder escucharlo. Y si el niño no habla, no te comento, porque es difícil, repito, para un niño poder identificar qué siente, cómo lo siente, y que te lo diga en palabras es bastante complejo, sobre todo cuando son niños pequeños, niños de 5, 6, 7, 8 años, pues la comunicación no es su fuerte en esas edades. Entonces, lograr ser empáticos, lograr decir, pero estás molesto. Intentar como que si no me lo dice, yo poder descubrirlo, porque nadie conoce más a sus hijos que los papás. O los cuidadores en sí mismos, porque tenemos a muchos niños que los cuidan sus abuelitas, que los cuidan sus tíos, que tienen nanas, y entonces está chévere, los conocen también. Entonces a través de la conversación, a través del juego cuando son niños pequeños, podemos descubrir qué es lo que tiene mi niño, y entonces en este sentido poder entenderlo, poder saber, pero tú tienes rabia. Hay muchos niños que sienten culpa y que no lo entienden. ¿Sí? Hay muchos niños que de repente pues todavía iban al parque y entonces llegaban a casa y de repente pueden preguntarse, ¿fue porque yo fui al parque? No te lo preguntan a ti, lo piensan ellos en su cabecita y ellos lo verbalizan. ¿Ok? Entonces, acompañar, descubrir, intentar que de alguna manera este niño, así como digo, es importante para los adultos que drenen, que hagan catarsis sus emociones, para los niños también. Entonces, herramientas como el diálogo, el diálogo asertivo y el diálogo de acompañamiento. Los niños cuando están pequeños pues tienen todavía un pensamiento muy fantasioso, y entonces nosotros nos podemos permitir decirle así lo que hizo papá Dios, aunque a veces nosotros como adultos no lo creemos, no lo aceptamos, pero es necesario que para el niño nosotros cuidemos la salud mental del niño. Entonces siempre ser oportuno en las cosas que decimos, como las decimos, pero pensarnos mucho, porque repito, nadie conoce a los niños como las personas que conviven con ellos. Y saben qué creencias tienen, saben qué respuestas les pueden dar los niños en este sentido. Conversar, hacerles saber que, bueno, lastimosamente son experiencias que a veces pues son difíciles y que nos tocan, no porque somos lo peor, sino porque, bueno, así Dios lo quiso, lastimosamente yo no lo veo de otra manera. Alimentar las rutinas de juego con los niños, y a través del juego hacer ese catarsis de emociones a través del dibujo es muy importante. De hecho, bueno, como medida terapéutica yo trabajo mucho con niños que han vivenciado pérdidas, niños que escriben a través de la escritura, una carta para papá, una carta para mamá, porque como decía, pues todo es tan repentino que yo no me puedo despedir. De hecho es lo que sucede con el COVID-19. Sí. Entonces, una carta de saludo a veces está bien, siempre manteniendo la línea, que es muy delgada, de que papá no está. No es algo así como de que, ok, yo voy a escribir una carta y papá la va a leer. No sabemos si la va a leer. O sea, nosotros no podemos alimentar esa fantasía de que papá va a volver, de que papá la está leyendo, ¿sí? Siempre entendiendo que, de alguna manera, ¿ok? O sea, no está.
dejando por sentado que no está. Entonces, bueno, con los niños un poquito con edad y con escritura desarrollada, una carta, hoy te quiero contar qué me pasó. Si desea hacer un dibujo donde pueda expresar a través de colores, a través de detalles que quiera agregar al dibujo, también está bastante bien. Y le comentaba al inicio que pues las emociones negativas es lo primero que aflora en los niños. Entonces en eso tenemos que tener pues nada más que paciencia, porque poder entender, poder saber, a veces los niños no quieren dormir solos y tenemos que acompañarlos. Es decir, no podemos nosotros sobreponer de alguna manera pues mi dolor. A veces es muy complejo, pero es uno de los compromisos que realmente pues asumimos cuando decimos somos papás. Sí. Lastimosamente, pues los papás quedamos como en segundo plano y entonces empieza a primar la salud mental del niño. Sí. Y no solamente la salud mental, la salud física también. Tenemos que estar muy atentos cuando los niños son como muy calladitos, son como de poco expresar. Para esos niños pues es como más difícil poder manifestar su emoción. Y entonces cuando las reprimen, empezamos a tener como mucho caos, ¿no? Entonces, mucho mito con eso. El acompañamiento es indiscutible. Sí, lastimosamente pues tenemos que hacer un millón de cosas, tenemos que aprovechar el tiempo, pero tenemos que acompañar. Tenemos que estar pendientes, tenerlo aquí. No se trata de tenerlo todo el tiempo distraído para que no piense en eso, porque las emociones hay que vivirlas. ¿Sí? Tú tienes que vivir tu crisis, ¿sí? Tienes que entenderla y poder decir, sí, es real, o sea, perdí, está pasando, lastimosamente. Pero siempre desde el acompañamiento. El acompañamiento y bueno, una de las recomendaciones que vamos a dar al final es establecer prioridades, establecer jornadas que nos permitan de alguna manera escapar un poco de esta realidad tan dolorosa, pero que nos mantenga allí, sí, con los pies firmes y plenamente conscientes de que bueno, esto está pasando, me está pasando, estoy viviendo mi dolor, siento dolor, pero puedo de alguna manera seguir adelante. Sí. Sí, pues esa es una realidad, pero y eso es lo que nosotros queremos hacerle llegar como a las personas que nos están escuchando, y sabemos que ellas están ávidas y tienen ese deseo de sentir el acompañamiento en la parte psicológica, que es lo más importante, ¿no? Entonces, pues se trata de eso, queridos oyentes, y ahora en este momento pues vamos a escuchar una melodía musical y regresamos para esa gran cantidad de recomendaciones. Usted en casita que me está escuchando puede agarrar lápiz, puede agarrar un cuadernito de notas y hacer algunas notas de lo que la doctora María Jesús Albarrán nos está recomendando para ponerlas en práctica, que es muy importante. Les recomendamos también entonces sintonizarnos pues a través de Paraíso 100.7 en el transcurso del día para la programación siguiente. Igualmente les participamos que estamos en Unión TVT, la televisora Basílica Timotes, por el canal 7 de la cablera del señor Valerio. Yo quisiera, ahorita que estoy revisando mi teléfono, enviar un saludito muy especial a Yusbe, que nos está escuchando nada más que desde Estados Unidos. ¡Ay, qué bien! Para ella, para mamá también. Ay, qué bien. Y a mi compañera de trabajo, Elida Araujo, nada más que es encargada del Departamento de Seguridad y Salud Laboral, que ha hecho un trabajo increíble. Por supuesto, hemos trabajado como equipo interdisciplinario y pues ha hecho un trabajo excepcional, realmente. Bueno, y a todos los compañeros en sí. Bueno, vamos entonces a un espacio musical, amigo Benigno, y ya regresamos. Estás viendo televisora Basílica Timotes. Esta es la programación del día.
¿Vas a salir de casa? Para detener el coronavirus, la recomendación es que te quedes en casa, pero a veces no es posible. Si tienes que salir, sigue estas sencillas recomendaciones. Mantén una distancia de 1 o 2 metros con otras personas. No te toques la cara, los ojos, la nariz o la boca. Lávate las manos con frecuencia, sobre todo después de toser, estornudar o limpiarte la nariz. Antes de comer, antes y después de utilizar los aseos, al llegar al destino y siempre que las notes sucias. Evita tocar cualquier superficie si es posible. No saludes dando la mano. No des besos ni abrazos. Puedes saludar con la mirada o de palabra. Mantén tu teléfono móvil limpio. Si tienes síntomas, fiebre o tos, quédate en casa y aíslate en tu habitación. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias. ¿Vas a utilizar el transporte público? Si es posible, intenta dejar con los demás pasajeros una distancia de 1 o 2 metros. ¿Qué tienes que hacer en tu puesto de trabajo? Reúnete por videoconferencia. Evita aglomeraciones y mantén una distancia de 1 o 2 metros. Asegúrate de que hay jabón y papel para lavarte las manos. Limpia la superficie de tu escritorio o mesa frecuentemente, incluyendo el teclado y el ratón de tu ordenador. Hazlo con un producto de limpieza de uso común. Y abre las ventanas para ventilar tu despacho. Si te proteges tú, proteges a los demás. Este virus lo paramos unidos. Punto 7, de verdad pues nosotros muy complacidos de poder llegar hasta sus hogares a través de estas ondas, ¿verdad? Y no solamente hasta sus hogares, sino hasta aquellas personas que nos están escuchando, de verdad, un saludo y un abrazo de corazón a mi hijo Helio Amable, que está también en Chile escuchándome. Y bueno, sabemos que ese abrazo también se hace extensivo hacia su esposa Mercedes y hacia todos los venezolanos que están en otros países escuchándonos. De verdad que nuestro corazón tiene un espacio grandote para todos ustedes. Igualmente pues les seguimos recomendando a todos ustedes que estamos llegando a través de nuestra emisora Paraíso 100.7 en unión de TVT, la televisora basílica de nuestra comunidad, por el canal 7 de la Cabrera del Señor Valerio y por las redes a través de www.basilicatimotes.org.b y vía web a nivel internacional y en todo el país. Bien, doctora, y continuando pues con esta reconfortable entrevista que de verdad nos deja pues muy complacidos en el sentido de que también para nosotros es importante poner en práctica todas esas recomendaciones y nos deja muy complacidos en el sentido de que nosotros podemos llegar hacia esas personas que muy probablemente no han logrado tener contacto con un psicólogo o que a lo mejor se han encontrado, como decíamos, con personas que no hayan podido pues manejar muy bien la situación. Sí. De manera que estamos todos oídos y abiertos a escuchar sus recomendaciones, doctora. Gracias. Yo pues voy a aprovechar también como para disculparme de repente si hay personas que me han escrito. Por mi situación personal, sí. Tengo un bebé que está bastante pequeño, por supuesto demanda muchísimo de mi tiempo. A veces me escriben, a veces no respondo, a veces con todo el gusto del mundo tengo horarios para poder acceder y entonces pues bueno, también espero que sea de disfrute. Bueno, para esas personas y de hecho para las personas que me están escribiendo en este momento, al tener un chancecito, pues cuenten con respuesta. Bien, pues entonces quisiéramos pues como escuchar recomendaciones a nivel general. También se nos había como quedado en parte la parte de en el hogar, pues también tenemos personas de tercera edad, que también pues tenemos que brindarles esas atenciones en cómo manejarlos en esas situaciones tan difíciles que para muchos de ellos pues son situaciones totalmente desconocidas. Sí. Y las recomendaciones en sentido general para los grupos familiares de nuestra comunidad, doctora María Jesús. Fíjese que de repente cuando hablamos de adultos de la tercera edad y hablamos de niños, nosotros pensamos que son polos completamente opuestos y la realidad es otra. Están más o menos en el mismo canal porque muchas personas de la tercera edad se vuelven dependientes y entonces encontrarse con esa nueva realidad también forma parte de un impacto que a veces es muy difícil aceptar.
Si eso nosotros lo llevamos a nuestra realidad en este momento, nuestra realidad en pandemia, fíjense que desde que inicia la pandemia en otros países, lo primero que salía a relucir era que era catastrófico para personas adultas. Genera muchísimo miedo en nuestros abuelitos, en nuestras personas que nos acompañan en casa. Entonces, quizás para resguardo y para bienestar de estas personas que están en nuestra casita con nosotros, que ahorita más que nunca deben tener mucho cuidado si salen a la calle, sino es ayudarles a adaptarse. A que no se trata de que tú ya no lo puedes hacer, no se trata de llevarlos al punto de que se sientan incapaces, sino hacer porque entiendan y entendamos todos que por su seguridad y la nuestra, pues es necesario tomar completo, total distanciamiento. En función de esto, creo que lo he dicho ya durante varias veces, no podemos recargarnos de información porque hay muchas cosas que los abuelitos, como usted decía, no tienen o no es que no tengan, sino que quizás por la edad, por el descenso en sus habilidades a veces cognitivas de poder entender, de poder adaptarme a esta nueva realidad, pues no lo entienden, no lo asimilan y por ende pues cuesta como que a adaptarse justamente, ¿no? Entonces, llevarlos al sentirse útiles dentro de casa, a hacerles nosotros como acompañantes, como hijos, hacerles sentir seguros. ¿Sí? En primera medida nosotros tenemos que tener seguridad individual para poder llevar seguridad a casa. Entonces por eso de repente hago la analogía a los niños con los abuelitos, ¿no? Son polos opuestos, pero se parecen mucho en ese sentido. Entonces mucho acompañamiento, mucho cuidado con la información que les damos también, que les brindamos, porque además son muy sensibles. Y bueno, pues los abuelitos tienen una particularidad que no tienen los niños. Cualquier cosita, nosotros pues Venezuela es uno de los países pioneros en patologías como hipertensión o diabetes. Y ese tipo de patologías tienen mucha repercusión en términos psicológicos, emocionales. Pues. Tenemos la llamada tensión emocional. Se me subió la presión porque pasó una rabia demasiado enorme. Sucede con los abuelitos, entonces teniendo plena conciencia de eso, tenemos que empezar a cuidarlos también. No debemos decirlo que los abuelitos no están preparados para oír, simplemente eso, y no solamente los abuelitos, las personas, o sea, no porque yo salgo a la calle y me entero de algo, tengo que ser vocero de eso, tengo que tener mucho cuidado y quizás hago énfasis en esto como un llamado, quizás a la comunidad que nos está escuchando. Si tú escuchas algo, no todo el mundo está preparado para escucharlo. Es decir, quizás suena muy trillado porque yo lo leo mucho en las redes sociales, pero cada cual está luchando su propia batalla. Yo no sé qué tienes tú en este momento, tú en tu cabeza, tú en tu sentir, tú en tu alma, tú en tu espíritu, para encima yo venir y sumarle con cualquier noticia negativa, comentario pésimo, tú sí estás flaco, pero etcétera, ¿no? Entonces tener mucho cuidado con eso, y eso pues particularmente con los abuelitos, tenerlo, no se trata de tenerlos aislados de la realidad. Ojo con esto. No es que se trata de no hacerles partícipe de la información, ¿sí? Que es algo muy diferente a lo que estoy diciendo, sino tener cuidado de cómo lo informo. ¿Okay? Bueno, yo conozco un caso que la abuelita era una abuelita realmente bastante mayor y los familiares habían optado como por no decirle absolutamente nada. La abuelita siempre se enteraba. Siempre se enteraba y entonces fue, mejor dicho, porque eso es hace poco, pues, fue peor porque ella decía, ¿por qué no me dijeron que Juan se murió? ¿Ya? Porque aunque nosotros dentro de casa no le decíamos nada, pues llegaba siempre a alguien imprudente a hacerle el comentario, ay señora Juana, no sé, ¿me entiendes? Entonces, tener mucho cuidado con eso, teniendo en cuenta para las personas que me están escuchando la analogía, niño, adulto de la tercera edad. Bien, bueno, de esta manera pues nosotros llegamos al final de esta maravillosa entrevista, doctora, y nosotros pues realmente muy complacidos con usted, también con las personas que nos están escuchando, con nuestra familia Paraíso y pues por supuesto, antes de irnos, queremos también hacerles llegar a todos ustedes otras recomendaciones generales, doctora, que de momento pues se nos hayan escapado, que usted sienta que pueden llegar a la comunidad y que pueden ser captadas en la comunidad. Claro que sí. Bueno, inicialmente quiero hacerles saber a las personas que muchas veces desestimamos la salud mental. Lastimosamente, quizás no somos, digamos, una sociedad
que está como adaptada, que está lista para decir autónomamente, pues voy al psicólogo. Realmente de 10 pacientes que tengo en consulta, yo creo que 7 van porque alguien los lleva, ¿no? Entonces, basado en eso, quiero enviar el mensaje de que estamos muy lejos de esa realidad. Estamos muy lejos porque lastimosamente alma, mente y cuerpo son uno solo, ¿ok? Entonces, si no cuidamos mucho nuestro cuerpo y no cuidamos la mente, créame que va a repercutir en el cuerpo. De hecho, hay muchas patologías físicas, úlceras, por ejemplo, que tienen, digamos, su diagnóstico final a través de experiencias de estrés, está muy relacionado, ¿no? Dolores musculares, dolores de cabeza, muchas personas que han desarrollado, patologías, exactamente. Entonces, bueno, la primera recomendación yo creo que va en base al cuerpo porque es probablemente lo que a la gente como que más le preocupa. Entonces, la primera recomendación que voy a hacer es que hay que dormir lo suficiente. Si hay personas que de momento tengan alteradas las jornadas del sueño, debemos buscar, digamos, herramientas que nos permitan autorregularnos, ¿no? Es importante que aunque no estamos teniendo unas jornadas de trabajo diarias, constantes, intentemos en lo posible de mantener esos hábitos, es decir, acostarnos y levantarnos de ser posible a la misma hora. No es que mañana no trabajo, me voy a dar el lujo de acostarme a las 2 de la mañana porque estoy viendo Netflix. O sea, tenemos que intentar mantener nuestro ritmo porque de alguna manera pues nuestro cerebro no sabe cómo interpretar, a veces sí, a veces no, a veces duermo. Entonces se va a alterar nuestro ritmo circadiano. La actividad física es de suma importancia y de hecho es una de las particularidades con el COVID-19. Las tasas de incidencia han sido con personas que están como inmunodeprimidas. Entonces el ejercicio físico siempre es bueno en todos los aspectos de la vida. O sea, es algo que debemos hacer todos a todo momento, no es que, porque me quiero ver bien solamente, no, ¿ok? Esto nos ayuda a regular, a reducir la ansiedad, a mejorar nuestro estado de ánimo. Entonces es importante encontrar como una actividad que incluya movimiento, como el baile, si a veces no quiero salir de casa porque tengo mucho miedo. Bueno, dentro de casa podemos hacer cosas alternativas. El aire libre es algo que yo recomiendo mucho realmente, en muchos casos, como les digo, y en este momento pues no es la excepción. Entonces podemos recurrir a un área donde sea fácil mantener distancia de otras personas, pero que podamos caminar, observar y mantener contacto con la naturaleza, que también es muy importante. Es importante comer de manera saludable, aunque pues bueno, ahorita quizás muchos dicen, pero ¿cómo? Es difícil. Por eso también nos ayuda a autorregular pues nuestro sistema inmune. Y de esta manera pues podemos hacerle frente a muchos, digamos, problemas de salud a los que nos podemos enfrentar. Y bueno, en términos psicológicos, es de suma importancia cuidar la mente. Esto de cuidar la mente, si cuidamos la mente a veces no es tan necesario ser tan rigurosos con el cuerpo, ¿sí? Porque somos un componente. Entonces es importante en primer lugar intentar dentro de lo posible mantener una rutina normal. Ciertamente estamos en pandemia, ciertamente ahora no estamos trabajando todos los días, pero tratemos de realizar actividades que nos permitan mantener nuestra salud mental. Es necesario mantener una rutina regular para el momento de, como le decía hace rato, ir a la cama, tener horarios consistentes para bañarnos, para las comidas, para el espacio de esparcimiento dentro de casa, la televisión, el uso del teléfono, entre otras cosas. Como segunda recomendación tenemos, por favor, que limitar la exposición a los medios de comunicación. Muchas personas se han comunicado conmigo a través de eso y mi respuesta ha sido como que suelta el teléfono. Desconecta un segundo de Instagram, de Facebook, de la plataforma que uses, pero desconéctate. A veces es necesario. Simplemente dejemos a un lado el rumor. ¿Ok? Entonces, esas noticias constantes sobre COVID muchas veces lo que hacen es contribuir al miedo, a la ansiedad, al estrés, a qué fastidio. Entonces tenemos que limitar el uso de los medios sociales que pueden exponernos incluso información que es falsa. ¿Ok? Mantenernos ocupados siempre va a ser una buena recomendación, porque una distracción pues, puede alejarnos de un ciclo de pensamientos negativos que alimentan la ansiedad, como lo dije, y pues es una estrategia sana de afrontamiento. Siempre tener algo bueno que hacer, alguna actividad que de momento dejé de lado por mis ocupaciones. Tenemos más de un año, yo creo,
en este tema de que aprovechemos el tiempo en casa. Entonces tenemos tiempo para ser autodidactas, para aprender cosas, para innovar, para compartir en familia. Realmente aprovechémoslo. Tenemos que concentrarnos en pensamientos positivos, sería como mi cuarta recomendación, que lo dije a lo largo de todo el programa. No es tan sencillo, pero siempre es bueno pues elegir y enfocarnos en las cosas positivas que tenemos en la vida, en lugar de enfocarnos en qué mal me siento, qué mal estoy viendo a otra persona. Pues tener en consideración, comenzar cada día haciendo una lista de las cosas que tengo, sobre todo por estar agradecido. Muchas personas solamente se levantan de la cama, se visten y salen y nunca se dan cuenta de, wow, sí, yo tengo esto que alguien no tiene. Y esa es una razón simple para agradecer, para sentirse bien, para esforzarte, también aceptar los cambios cuando se presentan. Yo creo que es de suma importancia usar nuestros valores morales o nuestra vida quizás espiritual como un apoyo. Cuando hablamos de estrategias de afrontamiento, yo lo mencioné en algún momento, acercarnos a Dios sí nos reconforta de cualquier manera, y si nuestras creencias pues nos dan fuerza, esto puede brindarnos consuelo en los momentos difíciles que estamos atravesando. Y por último, pero yo creo que más importante también, es establecer prioridades. Yo creo que es de suma importancia no abrumarnos creando una lista de cosas que nos ha cambiado la vida o que nos cambiarán la vida en algún momento. Y yo creo que es importante establecer lo que queremos lograr mientras estemos quedándonos en casa. Es decir, vamos a fijarnos metas razonables todos los días, podemos hacer esquemas con los pasos que vamos a lograr. Tenemos que reconocer nuestros logros también, porque incluso muy de cerca vivo casos que en pandemia han logrado surgir en tantos aspectos. Yo creo que también es bueno enfocarnos en eso. Y bueno, en cualquier medida, yo creo que más allá de quédate en casa, es tomar las medidas respectivas de bioseguridad. Muchas personas dicen, no, que el tapabocas, que esto y que lo otro. Use tapabocas. Tenemos a muchas personas que han estado en contacto completamente íntimo con personas portadoras del virus, y a través de sus propios cuidados, pues, están acá. No tienen incidencia. Entonces, básicamente, pues, eso quedó abierta para la exposición de cualquier persona que quizás quiera comunicarse. No sé si... ¿Puede darnos su teléfono, doctora, claro, a través de los medios? Bueno, un número que de repente sea fácil localizarme, 0426-376-1188. Quiero hacer un énfasis en esto, en que pues una consulta no es darme un consejo. No, a veces recibo mensajes como que, mire, ¿qué puedo hacer? Eso no es asistencia psicológica, eso no es terapia psicológica, ¿ok? Entonces, pues bueno, para la persona que esté abierta a esa necesidad, con mucho gusto, dentro de mis parámetros también. Claro. Y bueno, licenciada, ha sido para mí todo un placer. Espero que para las personas que nos escuchan también haya sido de mucha ayuda, de mucho reconfortamiento también esta mañana, porque para mí ha sido súper productivo. Sí. Bueno, igual para nosotros, de maravilla, doctora, de verdad que nosotros muy complacidos, porque yo siento la necesidad y considero que el resto de la comunidad también siente esa necesidad de ese apoyo psicológico, de, como decíamos al comienzo, de ese acompañamiento, y que sea un acompañamiento fructífero, que le podamos ver frutos de maneras no tan inmediatas, pero sí que las personas las puedan poner en práctica, las recomendaciones, y que se vean fortalecidos. En razón de esto, pues nosotros también quedamos abiertos a la comunidad, a usted, doctora, para que usted, bueno, pues siga aceptando nuestras invitaciones, y nosotros muy complacidos de haber estado hoy con usted, y reforzándoles de verdad a todos ustedes, pues, esta parte de la que hablaba la doctora María Jesús, estar agradecidos, seguir siendo agradecidos con Dios, con la vida, con nuestro grupo familiar, con nuestro amigo más cercano, con nuestros hijos, estar agradecidos por cada cosa buena, sacar la parte positiva de todo lo que nosotros estamos haciendo, y, como decía la doctora, mantenernos ocupados. Es sumamente importante tener en nuestra casa ese plan de actividades diarias, no romper con esos hábitos buenos que nosotros traemos, no romper con las buenas costumbres, mantener, pues, sobre todas las cosas, esos valores. Y la parte de comunicación espiritual es la recomendación amplia que le damos desde nuestra emisora Paraíso 100.7, y unidos con nuestra doctora María Jesús Albarrán, pues le decimos que quedamos muy complacidos con esta entrevista y de haber logrado llegar hasta sus hogares.
será pues hasta una próxima entrega y doctora, muy complacida, de verdad, Dios le pague. Y a todos ustedes pues a cuidarse, a mantener esas normas de bioseguridad en casa, fuera de casa y a llenarnos de optimismo, de fortaleza y a mantener por sobre todas las cosas esa esperanza que nos debe acompañar. Que tengan un feliz y bendecido día. Llegamos a todos ustedes desde nuestra emisora Paraíso 100.7 bajo la dirección de nuestro presbítero Amílcar Lobo, en la coordinación general del señor Leonel Antonio Camacho, en la parte operativa nuestro Benigno Araujo y quien les acompañó a todos ustedes, nuestra doctora María Jesús Albarrán. Igualmente el agradecimiento enorme pues a la tablera del señor Valerio, TVT, televisora Basílica de Timotes, y también a nuestro equipo, a nuestro querido Gabriel Vázquez, hoy acompañándonos para poder llegar a todos ustedes. Que tengan un feliz y bendecido día.